Ni un día de tregua. La campaña no deja respiro. Esperábamos tener una semana, la primera antes de la segunda vuelta de balotaje, donde los candidatos se relajaran un poco. No es posible. La campaña se convirtió en una especie de festival para los seguidores y los amantes del marketing político y de la comunicación política. El gobierno apeló al libreto que aconsejaría cualquier teórico en esta materia. Agresividad. Mucha agresividad, campaña sucia, en el límite de la campaña sucia. Esto deja un par de cosas para preguntarse. En primer lugar, el gobierno con este tipo de iniciativas está mostrando que está a la defensiva y que ocupa el lugar del derrotado, a pesar de que ganó la elección por un margen pequeño, pero la ganó. Claramente en el ambiente está que el que salió fortalecido fue Macri, fundamentalmente con el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Derrota que todavía no pudo explicar el gobernador Scioli, candidato del oficialismo. Scioli todavía no dijo cuál fue el factor que terminó con 8 años de gobierno y casi 30 del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Otra cuestión tiene que ver con el discurso del gobierno, lo que está utilizando el gobierno. A mí me llama la atención que el gobierno mencione como advertencias las cosas que haría un gobierno de Macri en el sentido de que conduciría un ajuste, reduciría el gasto público, reduciría los subsidios, haría un nuevo esquema de subsidios, negociaría la deuda en default, haría una devaluación. La impresión que yo tengo en realidad es que el gobierno lo que está haciendo con este tipo de discursos es hacer como una enumeración de todos los desequilibrios que presenta la economía que deja Kicillof, ¿verdad? Sí, quiere decir que la herencia que deja Axel Kicillof no es para nada... Claro, tampoco es tan buena. Y también hay que decir que los referentes económicos de Scioli no han dicho, si se quiere, algo tan distinto a los referentes económicos de Macri en cuanto qué es lo que va a venir. ¿Alguna corrección en las tarifas? ¿Alguna corrección en el precio del dólar? ¿Vos decís que hay un prospecto que el que venga lo va a tener? Creo que hay un manual de uso para hacerse cargo de la economía a partir del 10 de diciembre y que están las piezas y las palancas ya están bien claras cuáles son las que hay que tocar. Ahora bueno, hay toda una discusión, si se quiere, un poco más fina, un poco más entre expertos, que se está dando a cabo hoy en este debate y que bueno, aparecen las chicanas y estos cruces que vos mencionás. La pregunta es cuál es el corazón de ese prospecto y de esa receta, ¿no? Si es el tipo de cambio o si es... Las tarifas, si es la inflación. Hoy tenemos un experto, un referente económico de un dirigente político, de un ex candidato presidencial en este programa, al que le podemos preguntar. Revisé su cuenta de Twitter antes de que lo invitáramos al programa. Dice en un tuit que publicó hace un par de días: hablamos mucho de sacar el cepo, de evaluación, ajuste de tarifas, pero nada de cómo bajar la madre de todos los problemas, la inflación. Claro. Es Ricardo Delgado, que es economista, socio y director de analítica y es uno de los principales referentes económicos del candidato Sergio Massa. ¿Vamos con él? Nos sentamos con él. Dale. Nos presentamos. Ricardo Delgado con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, un gusto. En tu cuenta también un homenaje a The Who, con una etapa de My Generation que cumplió 50 años, ¿no? 50 años, exactamente. Bueno. Los que voy a cumplir yo la semana que viene. Bueno. Sí. ¿Por dónde empezar? A ver, me gustaría preguntarte ¿qué economía imaginás entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre, independientemente de quién gane la elección? La verdad es que me parece que... ¿Qué va a hacer el gobierno, en definitiva, no? Yo creo que el gobierno lo que mejor puede hacer de acá al 10 de diciembre es nada. Es dejar de mover y de alterar reglas y contratos. Lo estamos viendo en estas horas con el caso del mercado futuro del dólar. Lo vimos hace algunas semanas con el tema de los fondos comunes de inversión que tenían que evaluar sus activos al dólar oficial. En fin, digo... Sí. Me parece que estamos en un momento, te diría, de transición en donde ninguno de los dos candidatos presidenciales le están diciendo con claridad a los argentinos, y sobre todo a aquellos que no los han votado el 25 de octubre, y fuertemente
a los votantes de Sergio Massa no le están dando ningún tipo de certidumbre ni de camino hacia dónde se dirigen, y esto me parece que también está introduciendo ruido y está generando, por ejemplo, un aumento muy fuerte de la demanda de dólar ahorro. Fue récord de ayer. Exactamente, fue récord de ayer, y que claramente, digamos, si uno mira de fines de junio a esta parte, el Banco Central perdió 6.000 millones de dólares, tan solo por dólar turismo y dólar ahorro. ¿Qué entonces, imaginas entonces? ¿Que después del 22 viene un cepo todavía más fuerte sobre el dólar? Mira, me parece que todo es posible, pero creo que lo más relevante no es lo que haga el gobierno, sino lo que no están diciendo los dos candidatos presidenciales de que van a enfrentarse el 22 de noviembre. Y yo creo que, me parece que la campaña está del miedo que instaló el gobierno, como esta idea de cambio que instala el Frente Cambiemos, sin explicar cómo se sale en 24 horas del cepo, sin decir cómo se baja la inflación. Lo único que están generando en estos días es más incertidumbre, y esto me parece que no es bueno. ¿El ajuste es ineludible, Ricardo? No, yo te diría que al contrario. Yo creo que la Argentina tiene que poner en marcha los motores que hoy están apagados y que tienen que ver con el crecimiento, el motor del consumo, el motor de la inversión fuertemente y básicamente, y el motor de las exportaciones. Si nosotros creemos que con un ajuste, por ejemplo, del dólar, del nivel del dólar, con un ajuste violento de tarifas, solucionamos y ponemos en marcha la economía argentina, que está estancada en los últimos 4 años, nos vamos a estar equivocando. Digo, para poner un número, en diciembre el argentino promedio va a tener el mismo ingreso que tenía hace 4 años, cuando Cristina asume su segundo mandato. Eso es una economía estancada. ¿El salario real, decís, es el mismo? De ingreso, el Producto Bruto per cápita, que es lo que se conoce técnicamente, es el mismo. Entonces, eso está indicando que hay un problema de fondo, que a mi juicio tiene que ver con la inflación, que se ha comido todos los aditivos para poder crecer. Se comió la rentabilidad y entonces las empresas no invierten, se comió la rentabilidad de las exportaciones y por eso las empresas no producen para exportar, y ahora, en los últimos años, se comió al salario, porque la inflación le ganó al salario real, sobre todo el año pasado. Entonces, estos son los motores que tenemos que pensar en un proceso claramente de corrección, pero digo, me parece que hay que romper esta vieja lógica entre ajuste y devaluación en la que siempre hemos pendulado durante tantas décadas los argentinos. Pero si tenés un gasto que aumenta en un 40%... Bueno, ese es un problema instrumental. Yo te diría... Eso hay que ajustar, de alguna forma hay que ajustarlo, nos guste o no la palabra, ¿no? Pero a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ajuste? Si de lo que se trata es de reducir el gasto nominal, yo creo que eso no es el camino. Sí me parece que hay que ponerlo en línea con el crecimiento de los ingresos. Y si los esfuerzos están, como decía antes, en que la Argentina vuelva a crecer, si la economía vuelve a crecer va a recaudar cada vez más, y entonces esa adecuación del ritmo de crecimiento del gasto al ritmo de crecimiento de los ingresos, que hoy sería, en esta economía estancada, realmente violento, sería mucho más suave, mucho más amigable, y sería sobre todo teniendo en cuenta y mirando aquellos que son los que generalmente pagan, o siempre pagan, los costos del ajuste, que son los más vulnerables. ¿Vos creés que los dos candidatos tienen los diagnósticos correctos para hacer estos ajustes que estás mencionando, Scioli y Macri, o cuál de los dos los tendrían? A ver, hasta el 25 de octubre y en los últimos 20 días, te diría previos a ese 25 de octubre, la elección, tanto Macri como Scioli enfatizaron, y creo que era porque estaba Sergio Massa en carrera, y nosotros hemos hecho el de la propuesta, un eslogan importante, digamos, de campaña. Los dos equipos económicos empezaban a decir qué cosas había que hacer. Desaparecido el 25 de octubre, más allá del 25 de octubre, eso se corrió, y estamos hablando de miedo o de nosotros somos mejores y vamos a hacer las cosas bien y por eso la Argentina va a estar mejor, tan solo porque cambian las caras. Y esto la verdad que no hay magia, Ezequiel, y vos lo sabés muy bien. Y creo que sí me parece que hay un reconocimiento de que hay lo decían ustedes en la editorial, una suerte de prospecto, de manual de uso de lo que hay que hacer, pero me parece que los argentinos nos merecemos que nos digamos cómo lo vamos a hacer. Y me parece que es el gran desafío que tenemos de cara al 22 de noviembre. ¿Por qué decís que la inflación, yo leí uno de tus últimos tweets, ¿por qué decís que la inflación es la madre de todos los problemas en Argentina? Bueno, básicamente porque la inflación, que es pérdida del valor de la moneda, le generó, ya te digo, a aquellas empresas que tenían proyectos de inversión
pérdida de rentabilidad, y entonces si vos tenés baja rentabilidad en un mercado financiero muy pequeño como es el argentino, no podés financiar inversiones, y entonces la tasa de inversión se desplomó. En los últimos años la tasa de inversión cayó casi 5% por año en el último mandato de Cristina. Este es un número realmente muy significativo. Por otro lado, si vos tenés inflación, tenés aumento de costos. Pero como la Argentina exporta al mundo, los precios a los que vende la Argentina no cambian. Entonces vos tenés más costos y al mismo precio. La rentabilidad en muchos sectores, economías regionales, digo, la fruta y manzana en Río Negro, qué sé yo, la aceituna en La Rioja, digo, la yerba mate en Misiones, no tienen rentabilidad, y antes que exportaban, hoy no lo pueden hacer. Bueno, acá viene la pregunta por el tipo de cambio. ¿Qué se puede hacer con el tipo de cambio? Alfonso Pratgay, que es el referente económico del macrismo, el que el macrismo ha legitimado en las últimas semanas, está diciendo que no se van a trasladar a precios eventualmente una devaluación. ¿Qué interpretación tenés sobre eso? Yo creo que eso es un mantra que se repite casi dogmáticamente, de manera religiosa, porque de alguna manera se sabe que si, por ejemplo, el cepo se elimina en 24 horas va a haber una gran devaluación. Esto hay que decírselo con toda claridad a los argentinos. Y esto también me parece que debería formar parte de la discusión que no estamos teniendo, por desgracia, de cara al 22 de noviembre. Bueno, ellos sostienen que lo pueden hacer sería bueno que expliquen un pase de manos. Sería bueno que expliquen cómo, digamos. A ver, hay una enorme cantidad de argentinos que claramente no le están creyendo, porque están comprando cada vez más dólares. Aquel que está comprando dólares, en realidad no le está confiando al gobierno que viene. ¿Por qué no le está confiando? Porque sabe que si se aplica este tipo de política de shock, los argentinos van a tener un castigo en términos de salario. Una devaluación violenta implica castigo del salario real. Lo vimos en el 2014. Ricardo, entonces, ¿qué hay que pensar? ¿Que la Argentina está condenada a tener un tipo de cambio fijo y un cepo a la divisa? Al contrario. Nosotros hemos planteado en su momento, y lo seguimos sosteniendo, que del cepo hay que salir, porque el cepo es un cepo a la inversión. Vos no podés generar condiciones para que ese motor se ponga en marcha si no permitís que ingresen dólares y que en la lógica del funcionamiento de los mercados las utilidades se remitan, porque la Argentina sigue siendo hoy un país muy dependiente de la inversión externa y también de la inversión de los propios argentinos que fugaron. Porque no nos olvidemos que una de las grandes fuentes de financiamiento que tenemos en términos potenciales son los propios argentinos, que entre el 2007 y el 2011, antes de que el cepo se pusiese, días después de que Cristina fuese reelecta en el 2011, en octubre del 2011, los argentinos fugaron casi 80.000 millones de dólares en esos 4 años. Entonces, lo que perdió Central. Exactamente, digamos, de alguna manera es aproximadamente ese número. Y eso si se hacen las cosas bien, van a volver esos dólares. ¿Por qué? Porque ya pasó en la época de la Baña, 2002, 2003, 2004, los primeros que apostaron a la Argentina fueron los propios argentinos que habían fugado capital. Ricardo, quitando los temas urgentes de la agenda económica, ¿cuáles son para vos dos o tres temas de la agenda económica más de mediano plazo, del desarrollo, si querés, que el país se debe para el próximo mandato? Yo creo que la palabra que viene es inversión, y dentro de inversión, por supuesto, el capítulo vinculado, no hay empleo, no hay creación de puestos de trabajo sin inversión. La creación de puestos de trabajo y la formalización de este 35% que sigue estando fuera de cualquier sistema de protección social, este es un tema clave. Y dentro de ese capítulo también está la infraestructura. Yo creo que la Argentina tiene que generar condiciones para así tener ahí un verdadero shock de inversiones en energía, fundamental. La Argentina no puede, con esta matriz energética, con esta producción de gas y petróleo, pretender crecer a tasas sostenidas. Entonces vamos a seguir dependiendo muy fuerte de importaciones que son muy caras, ineficientes para la producción, pero también reducir costos de logística, sobre todo con más inversiones en ferrocarril de carga, inversiones en carreteras. Cuando uno mira el estado de los caminos, y no solo el estado, sino las prestaciones que las rutas argentinas dan, claramente están muy por debajo de los estándares lógicos de seguridad vial. Digo, la principal causa de muerte de la Argentina, y esto que parece que no es económico, lo es, son los accidentes de tránsito. Y esto es básicamente porque el Estado no le está dando a los argentinos rutas seguras, entre otras tantas cosas. ¿Y cuál dirías que es la condición necesaria para captar esas inversiones? Yo creo que la condición necesaria es tener un gobierno que tome el 10 de diciembre a la tarde, después de asumir,
el toro por las astas y lance un programa integral de estabilización de precios, de lucha frontal contra la inflación, en donde dentro de ese paraguas se discuta obviamente cómo salir del cepo en un plazo gradual, no de la noche a la mañana, se discutan con los empresarios y con los trabajadores en una mesa tripartita. Nosotros promovemos la creación de un Consejo Económico y Social que le dé institucionalidad a esa mesa para que se discutan salarios, condiciones laborales, precios en la transición. Una lógica distinta de los subsidios. Digo, la Argentina hoy está haciendo que un porteño de clase media alta pague 5 veces menos el kilovatio hora que un santiagueño. Disparate. Y esto me parece que es una injusticia desde el punto de vista de la distribución del ingreso y de las oportunidades que le damos a los distintos argentinos dentro de nuestro país, insostenible. Ahora, todo eso hay que hacerlo dentro de una lógica que tenga como norte bajar la inflación. Ahora, ¿por qué pensás que las inversiones vendrían a un país como la Argentina cuando hoy en el mundo las inversiones están saliendo de los países emergentes y vuelven a los desarrollados? Sí, bueno, a ver, yo no soy de los que cree, de vuelta, otro mantra que se repite, otro dogma. Cambia el gobierno y hacemos las cosas bien y llueven dólares en Argentina. Exacto. No van a llover dólares en Argentina. También eso hay que decírselo con toda claridad a los argentinos. Van a ingresar dólares en condiciones, primero, más especulativas. Claramente los fondos de inversión, viendo las oportunidades de negocio financiero que existen en la Argentina, lo hemos visto en estos días, digamos. La bolsa voló, los bonos volaron después de que el gobierno perdió las elecciones el 25 de octubre. Bueno, eso es especulativo, digo. Eso es especulativo. Si nosotros creemos que eso nos va a sacar, vamos a estar repitiendo errores que cometimos, por ejemplo, en la década de los 90, en donde lo que no se priorizó fue la inversión real. Yo creo que la Argentina tiene, sí, en infraestructura, enormes oportunidades de inversión. Energía es un sector en donde la Argentina, sacando incluso Vaca Muerta, digo, después podemos discutir Vaca Muerta, pero digamos, en producción de gas y petróleo convencional, en energía eólica, en todo lo que es el mundo de las energías renovables, enorme potencialidad. Y eso me parece que es algo que hay que aprovechar mucho. Nos queda muy poquito. Déjame preguntarte una pregunta de política. ¿Cómo ves el pulso de la campaña y qué imaginás que van a ser los votantes de Sergio Massa, que es una de las grandes incógnitas que presenta el balotaje? Mirá, por lo que puedo recorrer y hablar con distintos votantes de Massa, hoy están en una situación de enorme confusión, porque ninguno de los candidatos, uno plantea campaña de miedo, marketing negativo y demás, que eso no soluciona los problemas de los argentinos. Y por otro lado, se cree que el voluntarismo, el mantra de repetir que el cambio por sí mismo va a cambiar las cosas, cuando es un votante que estos 5.200.000 votos que obtuvo Sergio el 25 de octubre fue por la propuesta. Nosotros hemos hecho en la campaña, como lógica de campaña, la propuesta, con detalle, con especificaciones bien claras de cómo hacer las cosas, y hoy ese votante está realmente, yo te diría, todavía desamparado. Creo que sería inteligente de parte de los dos candidatos empezar a apelar a esa cabeza un poco más sofisticada de un votante que quiere saber qué Argentina viene y cómo se hace. Gracias, Ricardo, por haber venido. Muchísimas gracias. Pausa, un minuto. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Ya sabes que la mermelada de durazno es tu gusto favorito. Lo que no sabes es qué hacer con el frasco vacío. Si está limpio y seco, lo podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Mi
Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Ignacio Olivera Dol en el segundo bloque de Divina Comedia. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Nacho? Todo bien. Bueno, ¿qué está viendo el mercado? La pregunta que te hago prácticamente todos los martes. ¿Qué está esperando? En estos días hubo un cambio muy fuerte en la visión de los inversores a partir de las elecciones de hace ya 10 días. En realidad, antes estábamos diciendo que la devaluación estaba descontada para el próximo gobierno, que iba a haber un salto del dólar, pero que la discusión estaba más en torno a cómo iba a ser la manera en que se iba a llevar adelante ese salto. Entonces, con un triunfo de Scioli, lo que estaba esperando el mercado era que primero iba a haber un ajuste de entre el 10 y el 20% en diciembre, y a partir de ahí en cuotas o unas subas y bajas, digamos, pero donde las subas fueran mayores a las bajas. Un proceso gradual. Sí. Se iba a dar hasta consumarse una devaluación del 40% más o menos en marzo. Ahora lo que está pasando, se está viendo en el mercado de afuera, sobre todo donde no interviene el Banco Central, es que están esperando un dólar de 14 pesos para diciembre, o sea, una devaluación abrupta o un salto del dólar del 40% solo para ese mes. Y a partir de ahí que se va a estabilizar. Hay una placa que tenemos que muestra un poco eso. A ver si la tenemos. A partir, ahora lo que están viendo, bueno, a fin de noviembre, un dólar de 10 pesos con 50. Esto es el dólar oficial, ¿no? Sí, y esto es el mercado comportamiento de futuros, del dólar oficial. Sí, el mercado de futuros de Nueva York, donde no interviene el Banco Central. Sí. Acá lo que pasa, tenemos uno, pero donde el Banco Central todo el tiempo está vendiendo, entonces tira todos los precios para abajo. ¿Y qué es lo que te marca esa curva? A ver si podemos ver de vuelta la... diciembre, ahí está. Tenés un dólar de 14 pesos. Y a partir de ahí, bueno, se estabiliza y sigue más o menos la marcha de la inflación. Es decir, el mercado lo que está viendo es que el próximo gobierno va a pegar una devaluación brutal, de entrada. Eso porque... pero no solamente de entrada, lo que te está marcando además esa curva es que la devaluación va a seguir un poco. Sí, ¿no? Pero eso si lo tomás más o menos con la evolución que van a tener los precios de toda la economía, lo va a acompañar, digamos, va a estar entre el 25 y el 30%. Perfecto. Pero lo que se ve claramente es el salto que antes se creía que iba a estar ese dólar de 14 pesos, que iba a estar en 11 pesos con 50. ¿Y esto por qué es? ¿Porque el mercado está viendo que el que gana es Macri? Exactamente, o sea, eso se empezó a dar a partir del lunes, lunes de esta semana, no, del anterior, porque ven mejor perfilado para el balotaje a Macri. Esto no es bueno para Macri, ¿no? No es bueno para Macri que se empiece a sincerar. Se está viendo en todos los frentes, no solamente en el mercado de futuros. En los bonos dólar link, a partir de estos resultados electorales, la tasa negativa que están rindiendo, que era del 10%, ahora es del 20%. Son los atados al dólar. Sí, la gente está pagando más caro de lo que vale el dólar ahora porque piensa que va a haber una devaluación del 40%. Se ve también en la demanda del dólar ahorro. Nunca antes había habido compras de estos niveles que se vieron en los primeros 2 días del mes. Lo que hablábamos recién con Delgado, récord. 140 millones el primer día. Y en las ventas del Banco Central que está haciendo en el mercado cambiario también de 150 millones de dólares por día, que es un 50% más que lo que venía haciendo antes de las elecciones de ese domingo. O sea, todo el mercado se está perfilando y preparando como para una devaluación inmediata. Digamos. Antes estaba descontando ya un salto del dólar, pero ahora piensa que va a ser más temprano que tarde. Se está diciendo también, y se lo preguntábamos a Delgado, que la percepción es que después del 22 el gobierno va a apretar todavía más el cepo, precisamente por esta sangría que hay de dólar ahorro, ¿no? Sí, es muy poco el tiempo que tiene. Y un poco se notó en estos días, cuando decide ajustar las tasas de interés,
reducir las compras que puedan hacer los importadores en el mercado cambiario, obligar a las aseguradoras a vender bonos en dólares. Todo tiende a ir en aumento en el tema de las restricciones, digamos, pero no tanto sobre el ajuste del tipo de cambio. No sirvieron esas, entonces no fueron muy útiles esas medidas, la suba de la tasa de interés, por ejemplo. Hasta ahora no tiene mucho impacto, pero sí, o sea, si quieren mantener el tipo de cambio relativamente planchado, tienen que hacer eso, o sea, tienen que ir subiendo las tasas de interés y ajustando más la oferta de dólares que dan al sector privado. Está claro que la opción La tasa de inflación, dólar, ¿no? sí, la tasa de inflación está bajando, ¿no? Eso es un dato que en los últimos 4 meses, ayer salió el dato del IPSIS y mostró que la inflación en octubre fue 1,2%. Está bajando la tasa de inflación. Sí, tuvo una suba eso le juega a de favor y después empezó a bajar, es cierto. Eso le juega a favor al gobierno. Sí, igual las expectativas es que se aceleren claro, por el tema del salto cambiario. Gracias, Nacho. No, gracias a ustedes. Cerramos con anatomía de un instante. Bueno, estos son Néstor Kirchner y Daniel Scioli, luciendo una corbata naranja ya entonces. La foto es del 28 de noviembre de 2006. Ese día una reunión en la Casa de Gobierno, eso es la Casa Rosada, y Kirchner le blanqueó a Scioli, lo enteró, de que iba a ser el candidato del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Scioli todavía era vicepresidente. Kirchner hizo una jugada. Ahí se ve una foto ampliada, lo tenemos a Aníbal Fernández. Hizo una jugada importante. Aníbal Fernández iba a ser el candidato natural del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Kirchner lo bajó y lo ungió, como acaba de decir la presidenta, a Scioli en la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo sabe que Scioli ganó la elección y gobernó 8 años. ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué Kirchner tomó esa decisión en ese momento? Lo contó Horacio Berbisky el domingo pasado en Página 12 en un párrafo revelador. Lo que dice Berbisky, que movió a Kirchner a llevar a Scioli a la provincia, fue la siguiente frase encomillada: si Macri cruza de la ciudad a la provincia, este proyecto se termina. Visionario. Una frase reveladora que hay que darle crédito a Horacio Berbisky, por supuesto, por el nivel de información que maneja, pero además la capacidad de visión y perspectiva de Kirchner, ¿verdad? Así es. Nos vemos el martes.